Ibrow Recompensa Mastercard Débito. Usalas para todo. La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Esta mañana en la entrevista central tenemos el gusto de encontrarnos con Marcos Otegui, presidente del Banco de Seguros del Estado. Fue senador de la República entre 2015 a 2020. De 2011 a 2015 estuvo a cargo de varias direcciones dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y también trabajó en el sector privado. Y ha sido director del Banco de Seguros del Estado desde el 10 de julio de 2020 hasta el 31 de marzo de 2025, fecha en la que asumió como presidente. Hay varios temas que nos convocan. Uno de ellos fue de alguna manera el disparador, por decirlo de alguna forma, de esta entrevista, y es que en nuestro país se registran alrededor de 40.000 accidentes laborales por año y cada 10 días fallece un trabajador en el ejercicio de su tarea. Son cifras muy preocupantes. Por este motivo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social implementará una serie de acciones para garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad y Salud Laboral y tratar de fomentar la cultura de la prevención, algo en lo que debería trabajarse permanentemente. Esta iniciativa incluirá además la participación activa, como es lógico pensarlo, de trabajadores y de empresarios. Otegui anunció recientemente, además, que se creará un observatorio sobre siniestralidad laboral para mejorar la información sobre esta problemática que en los últimos 5 años ha tenido un aumento de 40%. Y agregó que una de las causas del incremento de esta siniestralidad es la reducción que ha tenido lugar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reducción de los controles, debí decir, que se realizan en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por otra parte, bueno, ya podremos estar hablando del tema. Las aseguradoras privadas cuestionan el monopolio que tiene el Banco de Seguros en la cobertura de accidentes laborales, argumentando que afecta su rentabilidad y la eficiencia de los servicios. Marcos Otegui, muy buenos días. Gracias por estos minutos en nuestro Info 24. Buenos días, Álvaro. Gracias por la invitación. ¿Cómo está ese mate? Está bárbaro, la verdad. Sí, el mío está frío y lavado ya a esta altura. No. Hay que renovarlo. Queda mañana todavía, queda un rato para... Queda, sí. Queda un rato para almorzar. Hay que ensillarlo. Preocupado obviamente por este tema de la siniestralidad, ¿verdad? Sí, es un tema preocupante, pero del cual hay que ocuparse. Uh-huh, claro. Desde la gestión pública, desde los distintos lugares que nos toca a nosotros asumir responsabilidades de gobierno, ocuparnos un poco de este tema. A ver, planteaste un montón de conceptos, uh-huh, todos relevantes para abordar la temática. Lo primero, en el año 93, cuando se desmonopolizaron los seguros en el Uruguay y el mercado asegurador se abrió a la competencia de las privadas, se conservó en el ámbito del Banco de Seguros del Estado el monopolio de accidentes de trabajo. Y yo creo que eso tiene una explicación. El Uruguay concibe los seguros de accidentes de trabajo como una política social y no como un negocio. Uh-huh. Son cosas cualitativamente distintas. Hacer negocio con los accidentes de trabajo o abordar los accidentes de trabajo como una política social, como algo que el Estado debe garantizar que los trabajadores, cuando sufren un accidente, tengan una atención de calidad. Y ese es el camino que ha transitado el Uruguay y que yo espero que siga transitando. Hay otro montón de ámbitos para hacer negocios, que las compañías aseguradoras tenemos para hacer negocios y las privadas tienen para hacer negocios. Yo creo que este no es el ámbito. Los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales deben seguir gestionándose como una política social. Ha crecido la accidentalidad en los últimos 5 años. Nosotros hemos tomado distintos indicadores. En realidad nosotros, los accidentes de trabajo, en el hospital del Banco de Seguros se atienden más de 30.000 personas al año, y en toda la red descentralizada que tiene el Banco de Seguros del Estado, que es con convenios con mutualistas privadas en el interior, unas 25.000. Así que estamos hablando de más de 55.000 accidentes de trabajo al año. Es un montón, es una cifra para una población como la nuestra muy elevada, parece, ¿no?
Es una cifra elevada. ¿Hay datos de otros países, de pronto de la región? ¿Cómo está Uruguay en ese tema? Perdón el corte. Bueno, por eso estamos planteando la necesidad de crear un observatorio. Uh-huh. Porque para tener series largas, para poder comparar el país consigo mismo y el país con la región, tenemos que avanzar en un instrumento. Para nosotros es el Observatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que nos permita poder instrumentar políticas en base a la evidencia. Las políticas públicas son eficientes si se basan en evidencia. Por lo tanto, lo primero, cuando nosotros fuimos convocados por Juan Castillo, por el Ministerio de Trabajo, para abordar esta problemática, nosotros planteamos que el Banco de Seguros del Estado podía contribuir con 3 cosas. La primera, una campaña de sensibilización sobre este tema, que estamos a punto de culminar y yo espero que en breve ya esté en los medios de comunicación. La segunda es el observatorio. Nosotros tenemos un monitor es un repositorio de información, que algunas cosas se pueden extraer, pero otras se hace muy dificultoso, y la idea es poder disponibilizar esta información para que empresarios, trabajadores y sobre todo la academia pueda empezar a arrojar luz sobre esta temática en el país. Y lo tercero que nos comprometimos, que era algo que ya teníamos planificado, es la ampliación del hospital. Ajá. Este crecimiento de la siniestralidad que he sostenido, en puerta de emergencia ha habido en el quinquenio un aumento del 30%, en temporarias, que es el tiempo en que el trabajador está afectado por la dolencia y está en recuperación, el Banco de Seguros le paga el salario, eso se llama renta temporaria. Pasaron de unas 21.000 a unas 39.000 en los últimos 5 años. Ese es otro dato importante que habla de este aumento de la siniestralidad, y que se puede deber a un conjunto de factores. Puede haber un aumento de la actividad, puede haber un aumento de la formalización, y también puede haber una afloja en los controles, que era algo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social explicaba cuando se nos contaba que los inspectores tendrían que ser unos 130 y había una cifra muy inferior en el Ministerio de Trabajo. Eso también habla de que ha habido una afloja en los controles. Sí, eso lo comentaba Luis Puig hace ya unos cuantos días, cuando conversábamos con él también sobre este tema. Una consulta sin ánimo de quitar el hilo expositivo, pero usted hablaba de la posibilidad de ampliar el hospital del Banco de Seguros del Estado. ¿Qué pasa en el interior, porque el hospital funciona básicamente, supongo, para Montevideo, el área metropolitana? No descarto, obviamente, que haya traslados desde el interior, pero ¿qué pasa en el primer momento de la siniestralidad en el interior del país? Bueno, en el interior nosotros tenemos convenios de acuerdos con mutualistas, con las mutualistas locales, básicamente con FEMI, en todo el territorio nacional, que es donde se atiende en primera instancia al trabajador. Después, en función del tipo de lesión, se continúa con el tratamiento en el hospital del Banco de Seguro del Estado. Eso lo que implica es que el traslado y el alojamiento del trabajador, inclusive de un acompañante, mientras dure esa recuperación, es a cargo del Banco de Seguro del Estado. El trabajador nunca paga nada. El trabajador nunca paga nada, ni cuando ingresa al hospital, todo el tiempo que tenga que estar. Bueno, está pagando con su cuerpo ya. Sí, claro. Sí. Y tampoco cuando tiene que trasladarse desde el interior para hacer tratamientos en el hospital, todo eso es a cargo en este caso, del banco. Claro. Muy bien. Bueno, perdón, pero me parecía importante, ya que se mencionaba el hospital, hablar de ese tema. Por allí, otro comentario que nos llegaba desde la audiencia es muy claro el planteo, no es un negocio, es una política social, a propósito de lo que se decía de las aseguradoras privadas, ¿no? Porque el interés no es hacer un negocio de esto, sino simplemente y nada más y nada menos que bajar la siniestralidad, que asumo que tiene un costo para el país muy elevado, ¿no? Sí, en la medida que esto si se logra cuantificar, que lo vamos a lograr cuantificar, es un costo muy elevado. Y como en casi todo, siempre es mejor la prevención, siempre es mejor evitar el daño, prevenir el daño y generar las condiciones adecuadas en el mundo del trabajo para que
nunca va a haber cero accidentes de trabajo, siempre vamos a estar sujetos a riesgos en las actividades, como estamos sujetos a riesgos todos los individuos que caminamos por este mundo. Siempre estamos sometidos a diversos riesgos. Lo que uno tiene que hacer es gestionarlo con eficiencia y minimizarlos. Creo que ese es el camino que se merece Uruguay, un país con una larga tradición en materia de derechos laborales. Hay áreas donde hay mayor siniestralidad. Digo, la construcción parece ser uno de ellos, pero no sé si corresponde con la realidad la percepción que uno pueda tener. Hay actividades que por sus características son más riesgosas que otras, sin duda. Hay actividades como la construcción, como los frigoríficos, como la pesca, como el trabajo agropecuario, que están sujetos a mayores riesgos, sin duda. Hay actividades donde se concentra la siniestralidad y otras actividades donde la siniestralidad es muy baja. ¿Y los trabajadores y trabajadoras asumen esos riesgos y toman debido recaudo? Porque muchas veces se dice que las empresas no proporcionan los implementos de seguridad, pero también hemos escuchado a trabajadores o dirigentes sindicales de algunas ramas de actividad donde dicen que cuesta también que cuando existen los elementos se utilicen por parte de algunos trabajadores. Se dan ambas situaciones. A veces asumir actitudes de prevención y gestionar el riesgo de manera inteligente nos cuesta a los seres humanos. Siempre vamos un paso más y tomamos riesgos que son innecesarios. Ese es un tema cultural sobre el cual hay que trabajar. ¿Cómo se trabajó, por ejemplo, con el cinturón de seguridad en los vehículos? Por ejemplo, lo que llevó realmente que todos incorporáramos que era imprescindible circular en un vehículo con el cinturón colocado. En esto va a haber que trabajar también. Y también las prácticas y la gestión empresarial. Pero en esto el sistema es bastante virtuoso porque la prima que paga el empresario, que es el que paga el seguro, este es un sistema que el empresario paga el seguro y el trabajador tiene la cobertura, incentiva la mejora continua, porque la prima baja en función de que baja la siniestralidad. Esto quiere decir que el empresario paga un costo de seguro menor en la medida que en su actividad o en su empresa bajan los accidentes de trabajo. Claro. Por lo tanto, hay un incentivo en la estructura mismo del seguro para mejorar las prácticas. Con respecto al observatorio, ¿eso implica un trabajo? Asumo que un equipo técnico. ¿Hay ya un presupuesto asignado para esa tarea? Hoy esto se está haciendo con los equipos tanto del área de accidentes de trabajo del banco y del sector de tecnología. Nosotros tenemos un monitor, por lo tanto, en buena medida contamos con la información. Lo que tenemos que lograr es que sea mucho más amigable y eficiente extraer la misma, comparar datos, comparar series históricas largas, y sobre todo un observatorio lo que hace es disponibilizar a la población esta información. Bien. Que no les tengan que estar haciendo pedidos de informe al Banco de Seguro del Estado, alguien que esté estudiando el tema o alguien que esté preocupado por esta situación, sino que esto esté disponible en una herramienta informática de acceso, por lo menos a buena parte de la información de acceso libre, otra por supuesto siempre es reservada, pero que al disponibilizar esta información, el debate sobre este tema se generalice y sea un tema de agenda, y un tema de agenda permanente en el Uruguay. Un ejemplo puede ser el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior. Claro. Desde que existe ese observatorio, los uruguayos estamos acostumbrados que una vez al año el Ministerio del Interior brinda una información y podemos discutir cómo viene el Uruguay avanzando en materia de seguridad ciudadana. Y se coloca como un tema de agenda. Yo lo que aspiro es que con este observatorio, cuando el mismo esté en funcionamiento, podamos hacer algo similar. Una vez al año, todos los actores involucrados en esta temática presentemos los números y eso habilite un debate público sobre este tema. ¿Usted ya lo había planteado este tema en la anterior administración siendo director? En la anterior administración no fue un tema de discusión. No fue un tema de discusión. No hubo tampoco una centralidad en el tema de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero bueno, por lo menos se protegió el monopolio y eso no es algo menor. Estos 5 años anteriores fue permanente el lobby de las empresas privadas para que se desmonopolice accidente de trabajo
y por suerte eso no sucedió. Eso es algo muy bueno para el país. Bueno, menos mal, porque mercantilizar los accidentes de trabajo parece algo muy perverso. ¿Qué otros desafíos tiene el Banco de Seguridad Social, el Banco de Seguros del Estado? Porque bastante. No, porque me iba al sistema de pensiones y allí creo que estuvo la confusión, la administración del dinero de la SAFAP. Evidentemente es un tema que asumo que también es preocupante, ¿no? Ese es otro enorme desafío. Uh-huh. Para el banco, que es garantizar a los trabajadores de este país que por los próximos 40 años nuestra institución tiene el respaldo y la solvencia financiera para garantizar el pago de las jubilaciones. Uh-huh. Y el banco tiene esa solvencia financiera. Nosotros podemos darle la tranquilidad a los uruguayos, a los trabajadores de este país, que aquel que se jubile por el sistema mixto, que haya destinado parte de sus aportes a una FAP, el Banco de Seguro del Estado tiene las condiciones financieras, económico-financieras, para garantizar el pago de esa renta vitalicia por todo el tiempo que el trabajador la necesite o corresponda desde el punto de vista legal. Hoy estamos pagando unas 130.000 rentas vitalicias. Uh-huh. Este es el lugar por donde el banco crece exponencialmente, a razón de 14.000 jubilados por año. Uh-huh. Hoy estamos gestionando activos por el entorno de los 5 o 6 mil millones de dólares. El Banco de Seguro del Estado en 5 años va a estar gestionando activos en su totalidad por casi 20.000 millones de dólares. Esto coloca al Banco de Seguro del Estado entre las empresas públicas más grandes del Uruguay y uno de los principales inversores institucionales, porque lo otro que hay que decir con respecto a eso, que ese dinero que gestionamos, nosotros lo invertimos en el Uruguay, lo invertimos en títulos de deuda pública, en emisiones para la construcción de carreteras, en definitiva, dinero que está al servicio del desarrollo nacional. Perfectamente. ¿Qué pasa con el impacto de los eventos climáticos que parece que se suceden en los últimos tiempos con mayor frecuencia y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, son imprevisibles, ¿no? Sí, cada vez más recurrentes. Uh-huh. El Banco de Seguros tiene el 62% de los seguros agropecuarios, por lo tanto somos líderes lejos en los seguros agropecuarios en el país. ¿Ahí no se pelea el ámbito privado? El ámbito privado ingresa, pero el riesgo es elevado, por lo tanto, estas son carteras que necesitan reaseguros de compañías internacionales. A veces a las privadas, por un tema de volumen, de escala, se le hace difícil conseguir esos reaseguros. El banco siempre tiene ese respaldo que nos permite seguir en el mercado, en un mercado cada vez más riesgoso y más volátil, porque la ocurrencia de eventos dramáticos son cada vez más recurrentes. El Uruguay va a tener que abordar este tema con integralidad. Antes, estos eventos tenían una periodicidad más larga, hoy son más permanentes, y estamos hablando de una actividad vital para el país, ¿no? Claro. Por lo tanto, los seguros es una forma de gestionar el riesgo que existe en la producción agropecuaria. Hay otros. Nosotros estamos convencidos, y el gobierno así lo ha anunciado, que el país tiene que en estos 5 años dar un salto cualitativo en materia de riego. Uh-huh. Si el Uruguay aumenta el área regada de su producción, está gestionando de manera eficiente el principal riesgo que tiene más impacto en la producción, que es la seca. Por lo tanto, esto es contradictorio. Implica vender menos seguros, que el Uruguay avance en materia de riego. Pero también es una manera de gestionar de manera eficiente el principal evento que afecta a la producción agropecuaria, que son las secas, y eso es beneficioso para el Uruguay. También estamos trabajando con el Ministerio de Ganadería para elaborar instrumentos eficientes que dan respuesta a las necesidades de los productores. Hay que tener información de calidad. Bien. Porque la producción no es la misma en todo el territorio nacional. La realidad del impacto de los eventos climáticos cambia, el tipo de suelo, el tipo de actividad productiva, cambia sustancialmente el tipo de propuesta que las compañías aseguradoras podemos elaborar para gestionar esos riesgos. Y para eso es fundamental tener información de calidad. El Ministerio de Ganadería está trabajando en el desarrollo de algunos instrumentos para poder tener mejor información que nos permita elaborar instrumentos más adecuados a la necesidad de los productores y viables para las compañías de seguro.
Me quedó un tema de algo que usted decía allí con respecto a este tema de los eventos climáticos, que bueno, implica reaseguros, y allí había un tema que también en su momento era bastante controversial, que eran los avales sobre préstamos. Eso, ¿cómo está? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se puede explicar este tema para nosotros y para la audiencia de los avales sobre préstamos, donde creo que el Banco de Seguros se había retirado, ¿no?, del mercado? No, a ver, capaz que a lo que te referís al tema de las fianzas. La fianza es un instrumento que brinda a las compañías de seguro, similar a un aval bancario, para que, por ejemplo, una inversión en materia inmobiliaria o otro tipo de inversión se concrete. ¿No? Es una garantía que otorga la compañía de seguro, en este caso para quien contrata esa empresa para hacer X actividad, X tipo de emprendimiento. Las compañías aseguradoras otorgamos ese tipo de fianza para viabilizar distintos tipos de negocios. Una fianza el banco otorgó también sobre la construcción del ferrocarril central. Nosotros éramos aseguradora principal de toda esa obra. Eso es habitual, es una de las actividades que desempeñamos las compañías aseguradoras. Bien, perfecto. Volviendo y ya finalizando nuestra entrevista al tema de la siniestralidad laboral, vamos a otro tipo de siniestralidad que tiene que ver con lo que ocurre en el tránsito. Allí hay pensado mayores controles de lo que conocemos como el SOA más habitualmente. Bueno, eso es algo que venimos trabajando desde hace tiempo en un ámbito de coordinación con UNACEB, el Congreso de Intendentes y el Ministerio del Interior. Nosotros estamos convencidos de que el control del SOA va a contribuir a empezar a ordenar y a mejorar la gestión del tránsito y por lo tanto la seguridad. La seguridad en el tránsito y la seguridad ciudadana en general. El tema de las motos es algo que está hoy en la agenda y que ya ha asumido el Ministerio del Interior y el UNACEB, que hay que salir a tener un control mucho más eficiente de las motos. Ahí también se va a estar controlando el SOA. Y creo que es el primer paso para un contralor del SOA a nivel general. Nosotros hemos disponibilizado toda la información a las distintas instituciones, por lo tanto, esto que se anunció el otro día, que lo anunció el UNACEB, que dentro de los controles que se van a empezar a hacer a las motos también se va a controlar el SOA, es una muy buena noticia porque... O sea, ya no sería SOA, entonces ya no sería el seguro obligatorio de automóviles, sino el seguro obligatorio de vehículos, podemos decir. De vehículos, en realidad, lo que vemos en el mercado es que generalmente cuando se vende la moto 0 kilómetro, se contrata el SOA porque es obligatorio, pero después el nivel de renovación a nivel de motos es muy bajo. Muy bajo. Y eso, bueno, desvirtúa el mercado, desvirtúa sin duda la seguridad vial, y nos parece que este es un camino que el Uruguay va a empezar a recorrer. El Ministerio del Interior también está anunciando la incorporación de tecnología, desde desde la matrícula digital o un tag, que permita hacer esto de manera automática, que no tengan que ser inspectores del Ministerio del Interior o inspectores municipales los que realizan este control, sino que el mismo se pueda hacer de manera automática. Eso, sin duda, sería un salto cualitativo en este tema. Perfecto. Marcos Otegui, presidente del Banco de Seguros, muchísimas gracias, porque creo que logramos abordar distintos temas en pocos minutos, lo cual siempre es muy gratificante. Seguramente queden otros, motivo de una próxima charla. A las órdenes, un gusto como siempre. Muchas gracias. Presentó Banco República para las nuevas Brow Mastercard Débito y Brow Recompensa Mastercard Débito.